Boa noite a todos lá no sul de Brasil. É uma honra ter vocês conectados com nós neste webinar. Temos um convidado especial de Brasil, ele é Luiz Felipe de Alencastro. Por isso que começamos falando um pouquinho de português para apresentar ele. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta transmisión de este webinar que hacemos a través de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y el capítulo de neurocirugía y el de Chihuahua. Es un honor que estén aquí con nosotros. Le voy a ceder la palabra al doctor Luis Ordóñez. Saludo a Luis Ordóñez Solorio, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es un honor estar una vez más con ustedes, aquí acompañándonos en este webinar. El día de hoy tendremos una excelente sesión gracias al nivel académico y quirúrgico de nuestros invitados. Y quisiera agradecer la presencia también al presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, al doctor José Antonio Soriano, a quien le quiero ceder que nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos. Bienvenidos a este webinar con dos personajes conocidos y reconocidos del más alto nivel. Una cosa muy importante es que estamos en época de pandemia y la pandemia es terrible, nos ha generado incertidumbre, nos ha generado un impacto muy importante, pero también ha traído cosas buenas, y una de esas cosas buenas es que hay mucha actividad online y estamos aprendiendo todos los que de repente nos negamos a tener actividad, y creo que esto va a ser el futuro, así que los felicito. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, Felipe, gracias a toda la organización. Gracias. Y felicito a Luis y al doctor Muñoz por este gran esfuerzo. Y por supuesto con todo el apoyo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, estoy seguro que será grandiosa la presentación y todos la disfrutaremos. Adelante, por favor. Muchas gracias por ese apoyo que nos está brindando esta iniciativa, y quisiera darle la palabra aquí a mi amigo Arturo Muñoz, quien va a presentar a nuestro primer profesor invitado. Adelante, Arturo. Gracias, muchas gracias, Luis. Luis Felipe, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? Sí, podemos. Ok, perfeito. Boa noite a todos, novamente. É uma honra para mim apresentar o meu amigo Luiz Felipe de Alencastro. Ele, a mesma forma que o pai dele, gosta muito de falar com as pessoas do México. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Arturo. É um prazer. Luiz Felipe, é um prazer. É um prazer para nós, meu amigo. Luiz Felipe é um neurocirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ele é chefe dos serviços de neurocirurgia do Hospital de Amado de Deus, de Porto Alegre, Brasil. Ele fez um fellowship na Universidade de Florida como professor Rótulo, um fellowship também com o professor Kawase, um fellowship na Universidade de Tübingen com o Dr. Marcos Tatequiva. Os dias de hoje, Luiz Felipe vai dar-nos o ponto de vista dele, particularmente dos meningiomas do piso anterior, os critérios que ele tem para microcirurgia e endoscopia. Muito obrigado novamente, Felipe, e bem-vindo. Arturo, muchas gracias a usted, al doctor Soriano, doctor Luis Ordóñez. Es un enorme placer estar acá con los colegas de México, los colegas en esta situación participando en un webinar conjunto con la Sociedad Mexicana de Neurocirugía. Yo lamento que yo no hablo tan bien el español como tú hablas en portugués, Arturo. Entonces, como combinamos un poco antes, yo estoy estudiando español, pero no está bueno ainda. Entonces yo voy a empezar a hablar en portugués despacito. Se queda muy rápido, por favor me finalicen, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a hablar entonces sobre los meningiomas de la base anterior, específicamente los meningiomas que se discute
cuál es la mejor vía de abordaje, o endonasal o microscopía. Para los los colegas que no me conocen, yo soy un aficionado, un entusiasta de la cirugía endoscópica, mientras que es importante para mí discutir un poco sobre micro versus endo, y como dice acá, voy a defender en esta charla el punto de vista de la microcirugía para los meningiomas de la base anterior. Es el grupo con el cual nosotros trabajamos. Nosotros todos conocemos estos conceptos de meningioma, que la decisión quirúrgica va a depender de la localización y tamaño del tumor, la relación anatómica de las estructuras vecinas, la profundidad y distancia de la superficie que estamos, por ejemplo, con un meningioma de gotera olfativa o un meningioma de tubérculo celular. Es muy diferente la profundidad de trabajo. Nosotros tenemos que tener en mente lo tipo histológico, si hay o no hay nutrición pial y si hay o no hay enclausuramiento arterial o venoso o nervioso. Além disso, no planeo de esta cirugía debemos considerar el estatus clínico del paciente, si es malo, si es bueno, la experiencia del cirujano, que es siempre muy importante. Otra cosa es cuál es el objetivo de la cirugía y cuál es la tecnología que nosotros tenemos disponible para hacernos lo que intentamos hacer. Entonces, comparando, cuando nosotros hablamos en vía transcraniana para meningiomas de la base anterior, nos tenemos una vía más común, que es la bifrontal, pero podemos ejecutar variantes unilaterales como suborbital, supraorbital o mismo un abordaje pterional o combinación de estas vías. Por otro lado, cuando hacemos un abordaje endonasal, tenemos un canal derecho para llegar en todo piso de la base anterior, siempre lembrando que nosotros tenemos la limitación lateral de las órbitas. Esta será nuestra mayor limitación en términos de campo operatorio cuando comparamos la abordaje por vía transcraniana. Especialmente cuando miramos la distancia de trabajo y las camadas de cerramiento, vemos que cuando trabajamos por una vía endonasal, trabajamos con un flap nasoseptal comúnmente, o con flaps con camadas no vascularizadas, eventualmente con un flap de pericráneo que podemos usar, y siempre lembrando que la gravedad, la fuerza de gravedad está contra nosotros. Cuando abordamos por una vía transcraniana, nos tenemos la barrera de la piel, el periósteo, gallia, el hueso, la dura madre y la gravedad, que va a auxiliar, a ayudarnos a prever una fístula licuárica, por ejemplo. Otro factor es la distancia. Si usamos una reguita, yo no sé si regua es la misma palabra en español, pero vemos que la distancia, mismo que sea un meningioma de tubérculo, de gotera olfativa o un meningioma de tubérculo celular, nosotros tenemos siempre una distancia de trayecto menor vindo de intracraniana comparada con la vía endonasal. Entonces son algunas características que me hacen a pensar que la vía transcraniana es preferencial en estos casos que nos vamos a discutir puntualmente uno a uno. Empezamos por meningiomas de la gotera olfativa. Meningiomas que generalmente serán grandes porque su manifestación no es comúnmente de nervo craneano, hasta puede haber la anosmia, pero generalmente será por síntomas de comprometimiento del lobo frontal. Vemos un meningioma muy largo y hay algunas cosas a observar acá.
Cuando miramos las goteras olfativas de un lado y del otro, la crista Galli, generalmente estos tumores son tumores que crecen pegados a uno o dos lados y generalmente podemos, o generalmente no digo, pero en 50% de los casos, uno de los nervios olfativos está libre, está comprimido, pero no envolvido o comprometido por tumor. De formas que nosotros podemos muchas veces hacer esta cirugía preservando la olfacción del paciente, cosa que no se puede hacer cuando abordamos por una vía endonasal, que cuando sacamos el piso anterior de la base, más anterior en la gotera olfativa, todas las fibras del nervio olfativo bilateralmente son perdidas, entonces la olfacción no se puede preservar viendo por un abordaje endonasal. Otro parámetro que es muy importante considerar es que estos tumores de la gotera olfativa muchas veces son grandes, como yo mostré en aquel ejemplo, y van além de los límites de la órbita. Entonces, si queremos realmente hacer un Simpson de un grado adecuado, no conseguiremos resecar, remover la dura madre infiltrada que está más lateralmente a la órbita. Entonces, acá miramos, vemos que existe un nervio olfativo, aquí está el otro nervio, y en este detalle vemos que hay como una manga de líquido cefalorraquidiano envolviendo el nervio y que permite pensar que al menos tal vez haga alguna chance de preservar la olfacción en este paciente. Otra cosa es que hacer retalhos nasoseptais o otros retalhos pediculados es más fácil en la porción posterior y bien más difícil en la porción anterior de la fosa de la cavidad nasal. Entonces, remover un meningioma de gotera olfativa por acá, por vía endonasal, me parece un poco más complicado y con más riesgos do que hacerlo por una vía intracraniana, sea subfrontal o bifrontal. Y la distancia también es mucho más corta vindo de transcraniano do que por la vía endonasal. Este es apenas un ejemplo de aquel mismo tumor, mostrando el trabajo con interrupción del seno sagittal superior y haciéndose el debulking interno del tumor, apenas cotonoides. Puede sí usar retractores, mudando la posición de los retractores de tiempos en tiempos y con paciencia ir haciendo la técnica que todos nos estamos acostumbrados a hacer en cualquier sea la cirugía. Al final vemos el quiasma óptico, los nervios ópticos libres de tumor. Aquí está el quiasma óptico preservado y podemos trabajar en remover toda la dura madre y bloqueamiento del hueso, no solamente en la porción más mediana, mas también un poquito más lateral si creemos necesario. Y este es el resultado postoperatorio con la integridad de la cavidad nasal preservada a través de una abordaje subfrontal. Los meningiomas de plano esfenoidal son tumores que tienen características de algunas veces un poco más anteriores, o sea, características de meningiomas de gotera olfativa y algunas veces meningiomas de tubérculo. Pero lembren siempre que lo más importante de estos tumores es considerar la extensión lateral de la cauda de la dura madre infiltrada por tumor y si va adelante de los límites de la órbita o no. Entonces, es una situación muy particular que tiene que ser discutida caso a caso. Este es el postoperatorio por un abordaje transcraniana. Este es el tumor que causa más discusión cuanto a la vía intracraniana o la vía endoscópica y endonasal. ¿Qué región es esta? Es la región que comprende desde la silla túrcica, la región del tubérculo celular, la región entre los dos nervios ópticos y
la región de lo plano esfenoidal. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque acá, diferente de más adelante, donde tenemos solamente los nervios olfativos, acá nos tenemos los nervios ópticos bilateralmente, las carótidas, y toda la región de la célula túrcica y el tallo hipofisario. Entonces, es muy importante entender las diferencias que hay en un tumor que es solamente del planum o un tumor que es más del tubérculo celular propiamente dicho, o otros que invaden, que penetran la silla túrcica y crean un obstáculo a más en la resección quirúrgica. Miren esta imagen mostrando que estos tumores realmente pueden ser accesados tanto por una vía transcraniana, generalmente unilateral, o pueden ser abordados también por una vía endonasal. Un punto muy importante en consideración de qué vía escoger para los meningiomas del tubérculo celular es si la invasión del canal óptico, que está acostumbrado a acontecer en cerca de 20 a 30% de los casos, si esta es por debajo del nervio óptico o por arriba del nervio óptico. Puede vir por acá la infiltración tumoral o puede vir por el techo del canal óptico, porque esto hace una decisión más direccionada al abordaje endonasal endoscópica, mientras que cuando el tumor se extiende superiormente al canal óptico, la abordaje transcraniana es muy más tranquila, porque nosotros no podemos hacer la curva del nervio óptico por una vía endonasal. Esta es una imagen mostrando que otra cosa que influencia mucho es si el tumor es totalmente de la región más anterior del tubérculo celular, o es del tubérculo, exactamente del tubérculo, o se hace una projeción interna en las glándulas, en la silla túrcica, con desplazamiento de la glándula pituitaria. En esos casos fica muy claro que el abordaje endonasal será de gran ventaja sobre la vía transcraniana. Entonces, de forma general, ¿cuáles son las limitaciones anatómicas de la vía endonasal y de la vía transcranial? La vía endonasal, como nosotros hablamos a poco, la invasión superior del canal óptico es un límite anatómico. Extensión lateral o sobre el nervio óptico y carótida interna. Y también cuando nosotros, en nuestra opinión, cuando en la resonancia magnética observamos que hay un envolvimiento neurovascular que puede ser significativo. Por otro lado, la vía transcraniana tiene una significativa limitación cuando el tumor invade para adentro de la silla túrcica, que nos obliga muchas veces a drilar o piso anterior y causar una comunicación en el espacio intracraniano y el seno esfenoidal. Y también cuando nosotros tenemos invasión inferior o medial al nervio óptico. Esto se queda una limitación para abordaje, se crea una limitación para abordaje por vía transcraniana. Este es un tubérculo, meningioma de tubérculo celular, que vemos que desplaza lateralmente la carótida interna izquierda y que ello corre, es de tubérculo celular, pero se extiende desplazando posteriormente el tallo hipofisario. Es un tumor que no es grande, pero es tamaño, digamos, medio, y que nosotros optamos por hacer una abordaje transcraniana, porque este caso sería un caso plenamente factible, digo yo, por vía endonasal, pero nosotros tenemos más experiencia y más destreza manual para hacerlo por una vía transcraniana. Entonces, esta fue la razón por hacerlo de esta forma. Aquí es lo postoperatorio. Este otro tumor que tiene a principio una progresión para dentro de la silla túrcica,
pero nos vemos que hay acá una línea y que no es todo tumor. Entonces el tumor no está desciendo hasta acá. El tumor está desciendo y desce solamente hasta este punto con el tallo hipofisario desplazado posteriormente. Si nosotros hacemos por una vía endonasal, puede ser, pero tenemos que lidiar con la hipófisis para llegar a esta porción más posterior. Por otro lado, vemos que en el corte, la imagen coronal, hay extensión lateral a carótida interna, mientras que no es posible por una vía endonasal endoscópica, en nuestra opinión, hacer la resección de esta parte del tumor y tampoco estas extensiones más laterales de esta. Hicimos entonces un abordaje supraorbitaria unilateral, con bloqueamiento parcial del techo orbitario, pero no la remoción del techo, sin necesidad de hacernos el uso de las espátulas. No hay problema de usar espátulas, desde que sea de manera gentil y cambiando la posición de las espátulas, letratores. Y hacemos la técnica clásica de coagulación de la base, de vascularización del tumor, despegue del tumor de la base anterior, progresivamente, usando también el aspirador ultrasónico, se coagula un poquito más. El aspirador ultrasónico, mira que no sangra prácticamente nada. Vamos avanzando un poquito más. Aquí vemos el nervio óptico ipsilateral, lado derecho, el tumor. Y empezamos a trabajar. Esta para mí es la mejor ventaja de hacer por vía transcraniana. Es la manutención de un plano de aracnoides que en mis manos es más fácil de separar de estructuras nerviosas o vasculares do que con una técnica endonasal. Yo sé que doctor doctor Luis Gómez Amador hace muy bien esto, pero yo creo que para mí es más fácil de hacer esta separación de nervios ópticos, especialmente de las aracnoides, que el tumor está apegado, do que hacer por una vía endonasal. Acá, mirando a carótida, y en final, vemos el nervio óptico, la carótida, del otro lado el tallo hipofisario, y después hacemos el bloqueamiento de la implantación del tumor y el cerramiento con galla aponeurótica. Y este es lo preoperatorio y las imágenes de postoperatorio. Este tumor es un tumor pequeño y que sería muy tranquilo de hacerlo por una vía endonasal endoscópica. Pero, más una vez, es tranquilo de hacer por una vía endonasal endoscópica, pero es muy tranquilo de hacer por una vía intracraniana subfrontal o supraorbitaria. Entonces nosotros elegimos hacer por una incisión supraciliar, de esta vez. No es necesariamente hacer siempre, pero miren, o lo que parecía fácil en un primer momento por ser un meningioma pequeño, este tumor está mucho más apegado al nervio óptico do que el tumor anterior que lo presenté, de forma que preferimos isolar este componente del tumor, remover el restante del tumor primero. Voy a avanzar un poquito más. Y mira, en final de la cirugía removemos ese pedazo y ahora vamos a trabajar en esta parte que está muy apegada e invadiendo el canal del nervio óptico por arriba del nervio. Entonces mira que estaba muy adherido, el nervio óptico salió bastante sangrado, pero se recuperó muy bien de la visión. Pero yo creo que tenía mucho más dificultades de hacerlo por una vía endonasal, en mis manos, claro. Y este es lo postoperatorio de ese tumor por una vía supraorbitaria. Si nosotros miramos los resultados, hay un artículo de 2017 de Dr. Schwartz, que es una persona que tiene mucha experiencia por la vía transcraniana y también por la vía endonasal, o mirando apenas meningiomas de la gotera olfativa. Y él muestra que los resultados de resección macroscópica mayor son mucho mejores,
pero la mejora de la visión es significativa por una vía endoscópica endonasal. Contudo, su grupo reporta que los tumores seleccionados para la vía transcraniana eran significativamente mayores do que los tumores seleccionados para la vía endoscópica. Entonces, termina el trabajo citando que la vía transcraniana ainda es la mejor vía para los meningiomas de la gotera olfativa. Esta es otra metaanálisis de un grupo con bastantes casos que muestra las diferencias donde la vía transcraniana sí posee una posibilidad de resección mayor en los meningiomas de la gotera olfativa, pero mira, de nuevo, hay una diferencia significativa de mejora da visión por una vía endoscópica endonasal. El problema está acá, son las complicaciones, donde nos tenemos mucho más complicaciones en casi todas las complicaciones posibles de abordajes de tumores de la base anterior, comparando vía endoscópica versus vía transcraniana. En este grupo también tenía tumores menores en los casos seleccionados para vía endoscópica endonasal. Hay un trabajo muy interesante que yo recomiendo a todos, que es un grupo con muchas personas diferentes, neurocirujanos que hacen muy bien en transcraniano o por vía endonasal, mostrando una nueva clasificación que podrá ser utilizada. Es muy interesante esta clasificación y facilitará, ayudará a hacermos comparación entre trabajos de disección endoscópica y de disección microscópica de tumores. Este es un trabajo relatado por Dr. Paul Gardner, que todos nosotros conocemos, que es una entidad en cirugía endoscópica endonasal, donde Simpson fue garantizado en 81% de los pacientes y mejora de la visión en 85% de los pacientes, pero en humanos, esto era 2014, ainda tendríamos 16% de fístula nos anos más recientes, o que es mucha fístula licórica pós-operatória. Este es un otro trabajo comparando los mismos tipos de tumores, mostrando resultados bastante semelhantes a estes mostrados por Dr. Paul Gardner. Existe otros artículos, Dr. Schroeder, que es un cirujano que hace mucha endoscopía endonasal y transcraniana, que es alemán, con muchos trabajos publicados, que comienza comentando para tuberculosela meningiomas, diciendo que la abordaje endoscópica endonasal es superior para abordaje de tumores se comparada a vía transcraniana, no que dice respecto al resultado de la visión. Pero mostró que en su trabajo a acuidade visual mejoró con la abordaje transcraniana, 93% de gross total resection, 90%, en ningún paciente lo deterioró. Y llama la atención a una situación muy interesante que yo tengo certeza que el doctor Amador irá a comentar después, que es muy interesante, que es el uso de la endoscopía como algo para asistir, para complementar la cirugía transcraniana. No se trata de una abordaje combinada trans e endonasal. Es una abordaje transcraniana y que después de hacer el trabajo con los microscopios, se usa el endoscopio para mejorar la remoción tumoral, y esto procedió en más de 40% de los casos que se logró remover más tumor do que se pensaba ser posible. Entonces, siempre lembrar del auxilio de la ayuda endoscópica en la manipulación de los tumores próximos al aparato óptico.
Outro trabalho do Dr. Schroeder chama a atenção também do desconforto dos pacientes submetidos à cirurgia endonasal, a morbidade nasal, tempo de recuperação um pouco mais alargado, e faz uma comparação também da abordagem por eyebrow incision versus endonasal. E ele conclui que a abordagem endoscópica endonasal é benéfica para tumores menores, localizados especialmente por debajo o atrás del quiasma óptico. Por ejemplo, los pacientes que tienen un quiasma óptico prefixado. Las conclusiones entonces de esta charla son que, comparando la vía endoscópica endonasal, tenemos limitaciones de cerramiento, mayor distancia de trabajo, en nuestra opinión, un poco más de dificultad de manejo cuando hay vascular o neuroentrapment, más morbidez nasal y la restricción de abordaje de la línea media que nosotros tenemos que quedar dentro de la línea de las órbitas. Cuando falamos de los beneficios, especialmente cuando tenemos masas celares, intracelares o posteriores o inferiores al quiasma óptico, cuando el tumor, invasión del tumor es inferior y medial al canal óptico, al nervo óptico, la posibilidad de vascularización precoce del tumor, esto es real, y esta yo compongo entre comas porque no brain manipulation en real, muchas veces por no tenemos los instrumentos y la capacidad de destreza manual, podemos sí hacer daño cerebral si nosotros no tuviéramos mucho preparo para eso. Por la vía transcraniana, las limitaciones son a manipulación cerebral, que es inevitable, a la cuestión estética, por causa de la incisión, bleeding, mayor sangramiento y mayor manipulación del nervio óptico, pero nosotros tenemos un campo visual de cirugía más amplio, más fácil de hacer microdisección, inequívocamente tenemos menos complicaciones, no tenemos limitaciones laterales, podemos trabajar un poquito más fácilmente, bien manualmente, tenemos una visión 3D real y podemos combinar el micro con el endo por la vía intracraniana. Concluimos que nosotros hasta el momento pensamos que nosotros no teníamos data suficiente para soportar la abordaje endonasal endoscópica en larga escala para estos tumores. Eso todos concordan. Lo tamaño que dice tamaño, generalmente tumores más largos, mayores do que 1,5 centímetros, son más fácilmente tratados por la vía transcraniana. La alteración visual, ela es mejor sí en la vía endoscópica endonasal y especialmente en aquellos casos seleccionados como nosotros hablamos anteriormente. Las complicaciones son mucho más comunes en la vía endonasal endoscópica. La experiencia para hacer los meningiomas por la vía endonasal ela é muito mais curta, é muito mais difícil de estar treinado para isso. Não é todo que conseguem fazer o que o Dr. Amador lo hace, porque nós não vemos casos suficientes de meningiomas desta área para fazer por via endonasal. Então, acaba que nós vamos fazer muito mais por via intracraniana e as manos se quedam muito mais treinadas com esta via intracraniana. Por final, consideramos entonces que la vía intracraniana sigue siendo lo padrón oro para este tipo de tumores de meningiomas de la base anterior, pero la endoscopía, la abordaje endonasal endoscópica es muy importante para tumores menores, localizados en la línea médica, con extensión
diafragmática para abajo del diafragma de la silla o intracelular y con extensión sub o retroquiasmática de los tumores. Muchas gracias. Perdón por lo portuñol terrible. Quiero dar las gracias aquí al doctor Luis Felipe de Alencastre por darnos esta maravillosa plática acerca del abordaje microquirúrgico de meningiomas del piso anterior. Al contrario, se reconoce el esfuerzo por dar la charla en español y creo que ha sido muy entendible para todos. Quiero recordarles, antes de presentar a nuestro siguiente invitado, que tenemos un chat donde podemos hacer todas las preguntas que vamos a ir haciendo al final de la ponencia del doctor Gómez Amador, y vamos a tratar de darles lectura a todas si es posible por cuestiones de tiempo. A continuación quisiera presentar a un gran amigo de todos nosotros, al doctor Juan Luis Gómez Amador, quien es neurocirujano egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, quien realizó una subespecialidad en neurocirugía vascular con el profesor Ghazi Yazargil y cirugía de la base de cráneo con el profesor Osama Al-Mefti. Él es jefe de la División de Neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México, profesor titular de la especialidad de neurocirugía del instituto, así como miembro del Comité Académico de Neurocirugía de la UNAM, profesor titular del curso Alta Especialidad en Medicina de Cirugía de Base de Cráneo y Endoneurocirugía, y miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, así como miembro titular de los comités de bioética asistencial y de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Profesor Gómez Amador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le cedo aquí el micrófono y toda la atención. Muchas gracias, Luis. Mi reconocimiento para ustedes y para el trabajo que están realizando junto con Arturo, y es una gran oportunidad para poder compartir con todos ustedes algo del trabajo que estamos haciendo. Creo que para poder hacer una breve introducción, es importante reconocer que creo que ya el doctor Alencastro nos dijo prácticamente todo lo que hay que saber sobre los meningiomas del piso anterior, y hace un análisis muy riguroso y muy académico sobre las indicaciones y las posibles limitaciones de la cirugía endonasal endoscópica. Entonces, creo que hemos tenido una excelente plática, Luis, muchas gracias. Y si hablamos de los abordajes endoscópicos en tumores del piso anterior, quiero empezar mencionando, aquí en el instituto, manejamos diferentes departamentos dentro de la división de neurocirugía, y tenemos la opción de tener tratamientos con radiocirugía, una interacción muy estrecha con el departamento de terapia endovascular, y eso nos permite a nosotros poder desarrollar diferentes técnicas conforme lo van requiriendo los pacientes. Desde 1964, cuando lo fundó don Manuel Velasco Suárez, bajo la dirección del doctor Gregorio González Mariscal, y después por mi jefe, el doctor Sergio Gómez Yata, pues hemos procurado que en el instituto contemos con los insumos necesarios y que sobre todo proporcionemos una enseñanza tutorial a nuestros residentes, que creo que esa es una parte muy importante cuando hablamos de la implementación de diferentes técnicas quirúrgicas. En la clínica de base de cráneo, la mayor parte de nuestros casos tratados por cirugía endonasal endoscópica, como pueden ver aquí, cerca del 82% corresponde a adenomas de hipófisis. Sin embargo, sí tenemos un 2% de los casos que se presentan como meningiomas y que son susceptibles de tratamiento con estas técnicas endoscópicas, siempre y cuando, como mencionó el doctor Alencastro, sigamos ciertas reglas y tengamos en consideración los límites y el beneficio que va a tener el paciente con la realización de alguna determinada técnica quirúrgica. Es importante tener en consideración que para realizar cualquier procedimiento quirúrgico requerimos de un conocimiento anatómico, un sentido de tridimensionalidad, obviamente guiados por el sentido común, y tener el coraje de poder hacer las diferentes maniobras quirúrgicas que se requieren, tanto por la ruta endonasal endoscópica como por la ruta microquirúrgica convencional. Todos nos hemos formado como microcirujanos, estamos familiarizados con el uso del microscopio, como en este caso de un cavernoma, en los núcleos grises centrales. Podemos acceder a las lesiones en forma directa y podemos realizar una lesionectomía en casos selectos, como en este caso un cavernoma, y dejar prácticamente el cerebro intacto. Ese es el principio filosófico de los procedimientos microquirúrgicos.
Ahora bien, nosotros podemos ser capaces de retirar lesiones como esta lesión que se encuentra a nivel del tálamo, con resultados quirúrgicos satisfactorios para el paciente, o incluso también podemos implementar técnicas de base de cráneo para tratamiento de lesiones que se encuentran en el tallo encefálico, como en el caso de este cavernoma que en algunas ocasiones hemos podido tener la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Cuál es el principio? Que nosotros necesitamos proveer al paciente con la ruta terapéutica más acertada en cada caso particular. Y no solamente por emplear el endoscopio y tener estas visiones de la arteria basilar, el lecho quirúrgico de un cavernoma, lo hagamos sin un sentido común. Si observamos en este caso en particular, la ruta a través del corredor endonasal endoscópico es directa, y de esta forma podemos lograr la remoción completa de la lesión sin lesionar el tejido encefálico, que en este caso es el tallo encefálico, alrededor. Podemos emplear nosotros también la endoscopía como un auxiliar para el tratamiento de lesiones aneurismáticas o tumorales. En este caso, el tratamiento de aneurismas en espejo de la arteria comunicante posterior, en el cual hacemos un clipaje inicial y verificamos con endoscopio como un auxiliar, como lo había comentado el doctor Alencastro, para verificar el adecuado clipaje de un paciente sometido en un tiempo quirúrgico al tratamiento de aneurismas bilaterales del segmento comunicante posterior. En otras ocasiones, nos auxiliamos de la angiografía transoperatoria en una sala híbrida, como pueden ver aquí, para el tratamiento, en este caso, de la descompresión de trombos dentro de un aneurisma gigante vertebrobasilar, en el cual observamos cómo un acceso endonasal endoscópico transclival nos provee una ruta directa bajo guía con angiografía y DynaCT transoperatoria para hacer una descompresión de esta lesión. Ahora, otro tipo de lesiones que podemos tratar puede ser, por ejemplo, en este caso, un paciente con un aneurisma, con un sangrado, en el cual hacemos un abordaje dirigido a través de un acceso endonasal endoscópico con un control vascular proximal con balón y una guía de road mapping transoperatorio para hacer un clipaje directo de este aneurisma hipoficiario de la carótida interna del lado derecho, con un resultado transquirúrgico satisfactorio, con una ruta endonasal endoscópica que nos provee un corredor directo para el tratamiento de la lesión. Todo esto lo tenemos que masterizar, tenemos que ser constantes en el entrenamiento en laboratorio, sea cualquiera de las posibilidades a las que podamos accesar. Actualmente existen muchos laboratorios en Estados Unidos, incluso aquí en el país, en donde se pueden perfeccionar estas técnicas microquirúrgicas y endoscópicas antes de irnos al paciente. Existen modelos endoscópicos específicos como publicado por el grupo de Pittsburgh con el doctor Juan Bargés, en el cual se trata de que el residente de neurocirugía o el neurocirujano pueda familiarizarse con las técnicas quirúrgicas que se requieren para el tratamiento de lesiones endonasales endoscópicas. En el instituto, con el doctor Alberto Ortega y José Ramírez, implementamos un modelo endoscópico con un modelo animal de rata y una careta de una base de cráneo para simular las diferentes técnicas que requerimos emplear en el tratamiento de estas lesiones. Obviamente todo esto sobre la base de un tratamiento y un entrenamiento microquirúrgico que es indispensable para la realización de cualquier procedimiento neuroquirúrgico. Nosotros sabemos que existen diferentes laboratorios y tenemos que ir de la microcirugía a la endoscopía. Aquí en este caso tuvimos la oportunidad de participar con el profesor Almefti, el profesor Borba, junto con Aldo Guiluz y Christopher Valencia, para complementar las técnicas microquirúrgicas con las técnicas endoscópicas a fin de proveer al paciente con la mejor técnica que se requiere en cada caso. En el instituto, nuestra escuela está influenciada por la escuela europea, con el profesor Betag, Rutenhuis, Giorgio Frank, Polo Capabianca, de Divitis, y obviamente la escuela americana, que han sido factores importantes para el desarrollo y la implementación de diferentes técnicas por la ruta endonasal endoscópica. Si nosotros hacemos un análisis anatomotopográfico, podemos ver que en la línea media podemos hacer abordajes quirúrgicos desde la región del seno frontal hasta la unión cranocervical. Y como bien lo mencionó el doctor Alencastro, vamos a tener algunas limitaciones en sentido medio lateral si la lesión se extiende lo suficientemente lateral para no alcanzarla. Entonces, con respecto a los meningiomas del piso anterior, como ya se demostró previamente, sabemos que existe una larga historia en el desarrollo de tratamiento de lesiones en esta región y tenemos que
fijarnos nosotros en una selección adecuada del paciente, en contar con el equipo adecuado para realizar cualquiera de las técnicas quirúrgicas. Obviamente, la neurocirugía ahora se trata de un equipo multidisciplinario en donde terapia endovascular, endocrinología, neurooftalmología, neurotología y obviamente neurocirugía van a participar en diferentes etapas del procedimiento del paciente, ya sea diagnóstico o terapéutico. Y concerniente a la técnica quirúrgica debemos de elegir cuál es el mejor corredor quirúrgico de acuerdo a la topografía de la lesión y a las condiciones clínicas del enfermo. Eso es lo más importante que nos va a ayudar a elegir la selección del abordaje. Nosotros podemos tratar por la ruta endonasal endoscópica una lesión central. ¿Por qué? Porque esta lesión central nos provee un corredor quirúrgico que es lo suficientemente amplio para poder tratar la lesión y en el caso de los meningiomas, tratar desde la base del tumor, haciendo una devascularización temprana y eliminando las áreas de hiperostosis asociadas. ¿Qué es importante? Que conozcamos cuáles son nuestros límites. Si tenemos una lesión que se extiende lo suficientemente lateral para pasar la línea orbitaria media, entonces vamos a tener dificultades, como se mencionó previamente, para poder ser agresivos en el tratamiento del implante a nivel de la porción lateral del tumor. De tal forma que entonces tenemos que estar conscientes que a un paciente le debemos de proporcionar el mejor tratamiento posible. Y si este tratamiento por la ruta endonasal endoscópica se escapa a un tratamiento integral en donde logremos un Simpson adecuado, entonces la técnica quirúrgica no será la más indicada para este paciente en particular. Entonces, tenemos que elegir y ser muy conscientes de las limitaciones anatómicas que tenemos al emplear un corredor quirúrgico transnasal para el tratamiento de una lesión que se encuentra en la base del cráneo. Si la lesión es central, no tendremos ninguna dificultad, pero si la lesión se encuentra lateral a esta línea que estamos marcando a nivel medial de las órbitas, entonces el tratamiento quirúrgico será incompleto. Otro punto que ya mencionó el doctor Alencastro es precisamente el atrapamiento arterial que se puede presentar en algunas lesiones y en los cuales, en muchos de los casos, es preferible una ruta transcraneana para poder hacer una disección vascular apropiada. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales es posible que una vez que logramos la descompresión central del tumor, podamos ser cuidadosos en la manipulación y la disección arterial que se requiere en estos casos. De tal forma que entonces, por la ruta microscópica podemos lograr un excelente resultado o por la ruta endonasal en casos seleccionados. La invasión pial ya también se mencionó como un factor importante para identificar qué paciente puede ser sometido o no a un procedimiento endonasal endoscópico. El doctor Alberto Ortega y el doctor Juan José Ramírez realizaron unos trabajos muy interesantes sobre estudios de resonancia magnética con la fracción de anisotropía para valorar si existe o no infiltración pial por los meningiomas. Entonces es importante conocer esa información en el periodo preoperatorio. Existen diferentes algoritmos que nos indican cuál va a ser el mejor abordaje dependiendo de la extensión que tenga el tumor, dependiendo de las condiciones del olfato, la extensión lateral del tumor, o si tenemos compromiso de la clinoides anterior, en el caso de los meningiomas, que se encuentran en la parte posterior del piso anterior del cráneo. Y de acuerdo con eso podemos elegir, como bien se mencionó por parte del doctor Alencastro, un abordaje supraorbitario, sea o no con asistencia endoscópica, un abordaje endoscópico endonasal o alguna otra variedad de abordaje dorsolateral que nos permita lograr la exéresis completa de la lesión. El doctor Alencastro nos ha hecho un excelente análisis sobre las características que presentan las diferentes series. Si nosotros vemos aquí algunas series, notamos nosotros que la remoción total en algunos casos llega a ser arriba del 95%. Sin embargo, cuando tratamos lesiones del surco olfatorio, esta disminuye a cerca de un 50.94%. Entonces, esto es importante considerarlo en el periodo preoperatorio para poder ofrecer una mejor ruta. Este es un caso muy relativamente sencillo, un tumor pequeño, abordado con un abordaje terional, un meningioma de tubérculo celular. Una vez que logramos eliminar el implante de la lesión, la técnica quirúrgica es relativamente sencilla, podemos quitar un tumor de pequeño tamaño en un tiempo relativamente corto, como pueden ver ustedes aquí. Y el tratamiento del implante será otra cuestión que vamos a discutir posteriormente. Otro caso también,
una lesión que presenta una porción lateral a la carótida interna, en la cual preferimos hacer un abordaje transiliar, como bien nos demostró el doctor Alencastro. Nos vamos directamente al implante de la lesión para poder lograr la devascularización temprana del meningioma y con esto poder liberar el tumor de las estructuras vecinas. Aquí la ventaja que tenemos, ya se mencionó, es la visión directa que tenemos de los nervios ópticos y del árbol vascular. Vemos aquí adherencias firmes del nervio óptico hacia el meningioma y entonces podemos lograr una descompresión del tumor y la exéresis del mismo para tratar después el implante tumoral. Lo importante en la técnica quirúrgica por la ruta transcraneal es que ataquemos primero el implante, devascularicemos el tumor y una vez que se retira el tumor, tratar en la forma adecuada el implante con la remoción de la dura madre y el área de hiperostosis asociada si fuera el caso. En algún otro caso, también un meningioma de la región del tubérculo celular, realizado la remoción, asistido con aspiración ultrasónica, como podemos ver aquí, para al final lograr la descompresión completa de la lesión y la reconstrucción de la dura madre con un parche de sustituto de dura madre y un adhesivo tisular. Ahora, cuando hablamos de lesiones del surco olfatorio, The Diabetes publica una serie con 100% de remoción total de la lesión, para una serie de Kazam del 58% y de Almeida de un 70%. Cuando nosotros analizamos los resultados en cuanto a las complicaciones que se puedan presentar y lo comparamos con la región del tubérculo celular o el plano esfenoidal, los resultados tienden a ser mejores en los meningiomas que se localizan en esta región que en los meningiomas que se localizan a nivel del surco olfatorio. No, sin embargo, vamos a notar que existe una alta incidencia de complicaciones en relación a la fístula del líquido cefalorraquídeo cuando comparamos las técnicas endoscópicas con las técnicas microquirúrgicas. El porcentaje de infecciones tiende a ser discretamente superior cuando analizamos diferentes series. El deterioro visual obviamente puede verse incrementado por la técnica que se emplee cuando empleamos las rutas dorsolaterales si lo comparamos con la ruta endonasal endoscópica. La mortalidad se mantiene en cerca del 1 al 3% dependiendo de la serie que analicemos. Es alguno de nuestros primeros casos tratados por la ruta endonasal endoscópica. Hacemos un tratamiento inicial del implante tumoral una vez que se ha realizado la remoción del hueso. Se realiza la disección del tumor desde la base a la periferia, identificando el árbol vascular a nivel dorsal, en este caso de la arteria comunicante anterior, y preservando los vasos sanguíneos. En este caso hacemos la remoción completa de la lesión, prácticamente en un solo bloque, por tratarse de un tumor pequeño. Sin embargo, en otros casos requerimos del auxilio de la aspiración ultrasónica para descomprimir inicialmente el tumor y de esta forma poder lograr la disección periférica. ¿Qué ventajas tiene el abordaje endoscópico endonasal? Obviamente la remoción temprana y completa del implante dural, y si esto no lo podemos lograr por esta ruta, entonces el paciente tiene que ir o a un abordaje combinado o a un abordaje por la ruta dorsolateral. Vamos también a tratar el área de hiperostosis asociado, y al hacer la devascularización del implante obviamente disminuimos la cantidad de sangrado durante el procedimiento, y al hacer la descompresión inicial del tumor, una descompresión interna, minimizamos la manipulación hacia el aparato visual y el infundíbulo pituitario, como podemos ver que se preserva excelentemente en esta disección. Ahora bien, la remoción temprana del implante lo hacemos mediante un fresado de alta velocidad con fresas telescópicas de 14 centímetros, y es importante que definamos nuestros límites. Hemos visto accidentes graves en el tratamiento de la porción hiperostótica, en el caso de meningiomas, pero la disección ósea puede ser muy difícil, sobre todo cuando tratamos lesiones como displasias fibrosas. Si nosotros vamos a someter a un paciente, es porque queremos lograr un Simpson grado 1. Y de acuerdo con diferentes series, eso se puede lograr hasta en el 70% de los accesos endoscópicos endonasales, siempre y cuando seamos cautelosos en la selección del paciente. Y obviamente, la hiperostosis asociada, como lo demostró el profesor Almerti hace muchos años, se encuentra invadida por lesión tumoral. De tal forma que entonces un tratamiento por cualquier ruta que no trate con el área de hiperostosis va a ser un tratamiento incompleto y puede conducir a una recidiva de la lesión tumoral. La disminución del sangrado transoperatorio
es más que obvia porque hacemos una devascularización temprana de las arterias etmoidales anterior o posterior, dependiendo del caso de la localización del tumor, y con esto, pues obviamente un tumor avascular es mucho más fácil de manejar que un tumor que se presenta con un sangrado transoperatorio que puede llegar a ser importante. La mínima manipulación de las estructuras neurovasculares la vamos a lograr mediante una descompresión inicial de la lesión tumoral y con ello la preservación de las estructuras neurales, en este caso el infundíbulo pituitario y el aparato visual, así como las estructuras vasculares, que en el caso de los meningiomas de la región del tubérculo celular van a ser el complejo de la arteria comunicante anterior con los segmentos A1 y A2 de cada lado. Es importante que tengamos en consideración que si bien muchas de las veces se dice no se opere por ruta transcraneal porque usted va a producir lesiones en el parénquima cerebral, el doctor Allen Castro comentó previamente que es importante que nosotros podamos hacer una discreta retracción tumoral mediante el uso de espátulas, siempre y cuando lo hagamos en forma transitoria, periódica, y que obviamente logremos una depresión del líquido cefalorraquídeo para que la gravedad nos ayude durante el procedimiento quirúrgico. Sangrado se puede presentar y el sangrado puede ser muy importante de tratar, entonces tenemos que tener en consideración las estructuras anatómicas que se esconden por debajo de la capa ósea que estamos trabajando. Vemos aquí un ejemplo, un paciente con una lesión arterial durante el abordaje, vemos aquí un vampire que dicen mis residentes, y entonces logramos una hemostasia adecuada de la región, sin embargo nos impide a nosotros realizar la remoción del tumor en este caso. Aquí la prioridad es obviamente contener el sangrado que hemos producido por una mala manipulación del equipo de fresado, y entonces este paciente lo llevamos por la ruta transcraneal, hacer una remoción de la lesión de la forma acostumbrada sin mayor problema. Noten que a pesar de la disección cuidadosa, sí manipulamos discretamente los nervios ópticos, aunque ya se mencionó que en muchas de las ocasiones esto no se traduce en un déficit visual para el paciente. La remoción completa de la lesión, vemos aquí el colgajo pediculado nasoseptal que se colocó después del intento de abordaje y la remoción de la lesión completa. La fístula del líquido cefalorraquídeo puede convertirse en una grave calamidad y por ello es importante anticiparla desde el momento que se hace el abordaje quirúrgico. Sabemos que vamos a abrir las cisternas y con ello vamos a tener una fístula franca del líquido cefalorraquídeo que tiene que ser reparada, sobre todo al momento de finalizar el procedimiento quirúrgico. Y ser cuidadosos en colocar en forma adecuada el colgajo pediculado nasoseptal para de esta forma impedir que éste se retraiga y condicione una fístula postoperatoria. Ya se habló de las características clínicas que presentan los meningiomas de la región del tubérculo celular. No vamos a ahondar en ese sentido. El colgajo óseo lo podemos hacer en bloque o mediante fresado completo, y una vez descubierta la región, hacer la devascularización temprana de la dura madre asociada y después el tratamiento de la lesión mediante aspiración ultrasónica o pinza de biopsia y disección, y de esta forma, vean, el tumor se encuentra completamente devascularizado, de un color gris claro, de una fácil manipulación, y nos permite poder irlo disecando de las estructuras vasculares que se encuentran inmediatamente por arriba y por debajo de la lesión. Con instrumentos adecuados podemos coagular vasos sanguíneos que se encuentren en la cercanía de la lesión y realizar la remoción del tumor como hemos visto previamente. El resultado postoperatorio para este tumor central, sin encasillamiento arterial y que no presenta invasión pial, es excelente resultado postoperatorio. Este mismo tumor con una extensión más lateral, con encasillamiento pial o con encasillamiento arterial, pues no va a ser el abordaje más adecuado para esta lesión. Meningiomas del surco olfatorio, pueden tratarse también este tipo de lesiones. El riesgo de una fístula de líquido cefalorraquídeo obviamente se va a incrementar. El abordaje es básicamente el mismo, en el cual hacemos un acceso endoscópico endonasal dirigido hacia la región de la lámina cribosa para que podamos tener un acceso amplio a esta región, realizar el fresado adecuado y con ello la devascularización de la lesión al inhibir el sangrado de las arterias etmoidales posteriores y anteriores para dirigirnos a la región más anterior de la lesión. Y con esto podemos lograr la identificación de la lesión tumoral, sus límites, la exposición del mismo y convertir este meningioma de la base del cráneo en un meningioma de fácil acceso que se puede manipular una vez que se ha devascularizado, como pueden ustedes ver, el color blanco de la lesión prácticamente avascular, que nos permite un manejo ergonómico muy apropiado. La preservación de las cisternas
y la conservación del tejido encefálico que se encuentra inmediatamente por detrás de la lesión tumoral, que nos permite la exéresis completa de la lesión y en este caso, por tratarse de un implante central, hacer la descompresión completa del implante y con ello lograr un Simpson 1, que es lo adecuado en esta situación, y después realizar una reconstrucción apropiada. Resonancia magnética postoperatoria con una adecuada resolución del problema. Algún otro caso, de un tamaño mucho mayor, en el cual hacemos la misma técnica, la descompresión central del tumor, traemos hacia el centro de nuestro abordaje la lesión e identificamos cómo se preserva el tejido neural que se encuentra en la porción dorsal de la exposición del tumor. Vemos aquí en este caso en particular que el abordaje endonasal endoscópico presenta una ventaja al poder tratar la porción más inferior del tumor y de esta forma lograr una descompresión completa de la lesión tumoral. Resonancia magnética postoperatoria con un adecuado resultado quirúrgico. Abordajes combinados, como en el caso de esta lesión, que se presenta con un gran compromiso en las fosas nasales, pero también con un compromiso importante del piso anterior. Decidimos un abordaje combinado con un abordaje transvasal con un pericráneo para hacer la reconstrucción del defecto. Vemos que el tumor se encuentra comprometido incluso en la porción ósea. Hacemos un abordaje combinado tanto por la ruta transvasal como por la ruta endonasal endoscópica, y en este caso podemos ser capaces de retirar la porción inferior del tumor una vez que se ha devascularizado, y esta invasión que se presenta en las fosas nasales la tratamos por la ruta endonasal. La reconstrucción lo hacemos en forma mixta por la ruta transvasal y por la ruta endonasal endoscópica, colocando diferentes capas de acuerdo a lo descrito por Schwartz. En este caso en particular colocamos una malla de titanio para separar la cavidad nasal de la cavidad intracraneal, y con ello concluimos la reconstrucción en una forma adecuada. Entonces, la reconstrucción en estos casos la hacemos tanto por la ruta endonasal como por la ruta transcraneal, y para ello empleamos dos colgajos de pericráneo que colocamos, uno por la ruta transcraneal y otro por la ruta endonasal endoscópica a través de un agujero que hacemos por debajo de la glabela. Y de esta forma aislamos las cavidades nasales de la cavidad intracraneal, y de esta forma evitamos la fístula del líquido cefalorraquídeo, que puede ser deletérea en estos casos. En otros casos preferimos el tratamiento por la ruta transvasal, en este caso un paciente con McCune-Albright, en el cual hacemos la remoción de una displasia fibrosa de gran tamaño por el acceso transvasal, y después nos dirigimos a la región de la silla turca para tratar un adenoma de hipófisis productor de hormona de crecimiento, el cual realizamos sin mayor dificultad con la técnica convencional, en este caso por la ruta transvasal, hasta que protruye la aracnoides de la cisterna supracelular, y preservamos de esta forma nosotros las estructuras aracnoideas para evitar, aquí vemos la aracnoides protruyendo, para evitar la presencia de líquidos, de fístula de líquido cefalorraquídeo. Podemos emplear abordajes combinados para el tratamiento de diferentes lesiones, en este caso un adenoma de hipófisis, que no tiene mayor caso de discutir. Y otro tipo de lesiones que podemos tratar son los estesioneuroblastoma. Sabemos que se presentan la mayor parte con epistaxis o con obstrucción nasal, que existen diferentes grados histopatológicos, pero concerniente a la técnica quirúrgica, los mejores casos para tratar por la ruta endonasal endoscópica son aquellos que no presentan una invasión intracraneal muy importante. Cuando esa invasión intracraneal es muy importante, preferimos hacer un abordaje combinado, tanto por la ruta transvasal como endonasal endoscópica, a fin de lograr la descompresión completa de la lesión tumoral y una reconstrucción adecuada por capas, como vimos en el video precedente. Vemos algún ejemplo de un tumor con estas características. Vamos a evitar toda la parte teórica. Importante en el caso de los estesioneuroblastoma, la identificación y disección de las arterias esmoidales en estas disecciones del doctor Aldo Aguiluz, que realizó durante su estancia en el laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, y realizar una disección ósea amplia, desde el seno frontal hasta la región del plano esfenoidal, para con ello tener un control periférico absoluto de la lesión. Y con esto, obviamente, lograr una descompresión tumoral completa. En estos casos es importante recordar que al momento de hacer la remoción de la apófisis Crista-Galli, debemos ser cautelosos en el manejo de la dura madre a fin de evitar un sangrado venoso de la inserción del seno longitudinal superior. Y una vez que logramos esta exposición, hacemos la apertura dural, la identificación de los bulbos olfatorios y con ello la remoción completa de la lesión. Vemos algún caso, un video corto, paciente con una gran lesión,
la doctora Marité Palma trata en forma inicial la porción intranasal del tumor con técnica microquirúrgica por la ruta endonasal endoscópica, haciendo la descompresión completa por la ruta endonasal y entonces permitiendo que nosotros trabajemos la parte dorsal del tumor con un fresado extenso de la región de la lámina cribosa para poder acceder hacia la porción intracraneana y con ello lograr el tratamiento oncológico de esta lesión. Es importante hacer la remoción del bulbo olfatorio para lograr el tratamiento integral de estos pacientes. ¿Algún otro caso? Igualmente, un tumor que tiene un compromiso muy importante en las fosas nasales, en el cual se inicia la disección por parte del equipo de neurotología con microdebridador, se hace la remoción del tumor que compromete los senos paranasales y con ello podemos acceder nosotros al tratamiento de la porción que se encuentra a nivel intracraneano con una disección amplia desde el seno frontal hasta la región del plano esfenoidal, como podemos ver aquí. Se hace la permeabilización y liberación del antro maxilar y entonces de esta forma se logra un resultado quirúrgico adecuado para este tipo de tumor. ¿Sí? Ahora, es importante que nosotros dispongamos de diferentes técnicas para el tratamiento de diferentes tipos de lesiones tumorales. Si el tumor es susceptible de tratarse por una ruta transcraneana, se tratará por una ruta transcraneana. Cuando las condiciones del enfermo o la topografía de la lesión requieren de un manejo mucho más complejo, entonces tiene que tratarse con accesos combinados. Y eso lo hemos mencionado en algunas ocasiones en el caso de los megalodondenomas, en donde se requieren de abordajes combinados para lograr un tratamiento integral y no casarnos con una técnica dorsolateral microscópica o una ruta inferior endonasal endoscópica, sino una combinación de las mismas para lograr una remoción adecuada de la lesión. Creo yo que la selección del abordaje requiere un adecuado conocimiento anatómico y obviamente una curva de aprendizaje. Necesitamos una cuidadosa selección de los pacientes para cada una de las técnicas quirúrgicas a fin de optimizar la técnica y evitar las complicaciones. Para los casos de pacientes tratados por la ruta endonasal endoscópica, la reconstrucción multicapas con un injerto de fascia lata, un fragmento de hueso o algún otro tipo de material para mantenerlo en su sitio y el uso de colgajos vascularizados y alternativas de material autólogo es indispensable para evitar la fístula de líquido cefalorraquídeo. En lesiones que tenemos extensión lateral, ya se mencionó reiteradamente, la técnica endonasal endoscópica no va a ser la más apropiada, pero podemos combinar diferentes técnicas para lograr la adecuada remoción de la lesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Luis Gómez Amador. Una excelente presentación, como nos tiene siempre acostumbrados. Vamos a proceder a la sesión de preguntas. ¿Me escucha, doctor Luis Felipe? Perfecto. Sí, para iniciar la sesión de preguntas, yo tengo una para ambos. En ocasiones, bueno, hay tumores del tubérculo celular con un crecimiento en sentido anterior que desplazan probablemente la vía visual en sentido superior. Y algunos tumores, contrariamente, nacen del piso anterior y desplazan la vía visual más en sentido inferior. ¿Ustedes toman esto en consideración, es decir, este desplazamiento de la vía visual para decidir si es por vía transcraneal o si es por vía endoscópica? Juan. Pero yo puedo responder. Sí, se considera así. Lo primero punto es siempre el tamaño, porque los tumores más grandes no es posible hacerlo, o primero no es tan bueno de hacerlo por vía endoscópica endonasal en nuestra experiencia. Pero los tumores que desplazan superiormente las vías ópticas generalmente son los tumores que tienen un quiasma más prefixado o que los tumores crecen más posteriormente del tubérculo celular o mismo por sobre el diafragma de la silla. Estos tumores sí pueden ser mejor abordados si son pequeños por una vía endoscópica endonasal. Yo creo que otra cosa que esta opción, si está más desplazado arriba o abajo, también irá a influenciar si nosotros iremos a hacer una abordaje transcraniana por vía supraorbitaria o por una vía
más temporal. Eso cambia también con lo desplazamiento del nervio óptico. No sé qué piensa doctor Juan. El doctor Juan Luis me parece que tuvo un problema de conexión. Enseguida nos acompaña. Hay una pregunta muy dirigida para ti, Luis Felipe, aquí en el chat. Dice, ¿qué criterios toma en cuenta para hacer un abordaje transiliar? ¿En qué patologías lo prefiere? ¿Y qué opina del abordaje? Sí. En la realidad, el abordaje transiliar o transcraniana con una incisión mayor no es lo punto. Lo punto es la craniotomía. La craniotomía es lo que es importante. Nosotros siempre cuando tenemos una patología de la base anterior, vamos a considerar el abordaje transiliar. Hacemos una tomografía en 3D para hacer la rotación y ver cómo el ángulo de ataque hasta la lesión, si sea un meningioma, sea un cordoma más alto o sea un clipaje de aneurisma de la comunicante anterior. Hay que ver si hay línea, si hay dirección adecuada desde el piso de anterior hasta la patología, porque nosotros no queremos entrar por un abordaje transiliar y después necesitar hacer desplazamiento muy, muy grande del lobo frontal. Entonces, mucho lo vemos porque es una abertura de 3 por 2 centímetros que lo hacemos comúnmente, y casi todas las patologías con menos de 3 centímetros se puede hacer por una vía unilateral transiliar. Ahora, yo digo, transiliar muchas veces en mujeres no se tiene un resultado cosmético tan bueno do que comparado a hombres por causa de la sobrencilla. Yo no sé si se habla sobrencilla o no, pero muchas veces en mujeres donde hay muy finita la cicatriz puede ficar más aparente. Entonces nosotros optamos por hacer una incisión clásica, pero con la abertura chica del hueso, porque la morbidad no está en la incisión de la piel, está en lo cuánto removemos del hueso, de la abertura de la dura madre y la manipulación del cerebro. Juan. Tomando la pregunta que hacíamos en un principio, no sé si el doctor Juan Luis la alcanzó a escuchar, de que el sentido de desplazamiento de la vía óptica en sentido inferior o superior es un determinante para elegir la vía endoscópica o la vía microquirúrgica. Sí, claro. La mayor parte de esos tumores crecen de la base del cráneo. Entonces, las vías visuales tienden a desplazarse en sentido dorsal. De esta forma, logrando un acceso por cualquiera de las dos rutas que trate primero el implante y una descompresión tumoral inicial, ya sea con aspirador ultrasónico o con pinza de biopsia, va a hacer que el tumor se afloje y entonces relaje las vías visuales. Entonces, sí. Yo creo que a ese respecto, independientemente de la ruta que elijamos para el tratamiento de una lesión de ese tipo, es importante siempre atacar el implante, por cualquiera de las dos rutas. Y con ello logramos la devascularización del tumor y logramos el relajamiento de la masa tumoral. O sea, la masa tumoral siempre se va a comportar como un obstáculo para el cirujano. Primero, porque impide una visión adecuada, y segundo, porque mantiene tensa el área anatómica. Una vez que nosotros logramos descomprimir la lesión tumoral, podemos ser capaces entonces de preservar las estructuras que se encuentran alrededor, ya sea los lóbulos frontales en el caso de los meningiomas del surco olfatorio o el aparato visual en el caso de los meningiomas del tubérculo celular. ¿Sí? Bien, hay una pregunta aquí en el foro, sobre todo en relación a que dice, el doctor Eduardo Lizarazu desde Bolivia, que nos acompaña, dice: excelente presentación, quería preguntarle a los ponentes si en caso de tumores gigantes de piso anterior hipervascularizados, si tienen experiencia con embolización preoperatoria y cuáles serían sus recomendaciones. Luis. Sí, por favor, usted ahora primero. Ok, la embolización de los tumores del piso anterior, yo creo que, yo no tengo mucha experiencia, honestamente.
creo que el ataque del implante en forma inicial es suficiente para lograr la devascularización del tumor. Muchas de las veces, muchos cirujanos tienden a ir a tratar el tumor en forma directa, y de esta forma, pues, hacen un abordaje en la parte dorsal del tumor, en el caso de la ruta transcraneana, y entonces se enfrentan a un tumor que se encuentra todavía vivo, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es, vamos a poner el ejemplo, el surco olfatorio. Hacemos un abordaje transvasal y hacemos un rapado completo de la dura madre alrededor del tumor, y de esta forma lo devascularizamos. Creo yo que sí, obviamente se pueden emplear técnicas de embolización, cada vez son mejores técnicas, tienen mejores materiales, mejores catéteres, pero creo que en el caso particular de ese tipo de tumores, no le veo yo un gran beneficio de una embolización preoperatoria. Sí le veo un beneficio al cambio de filosofía, y en vez de tratar el tumor, la bola como tal, tratar el implante primero, para de esta forma facilitar las condiciones transoperatorias al cirujano. ¿Ves? Sí, nosotros pensamos lo mismo. Nosotros casi nunca hacemos embolización para los tumores de lo piso anterior. Lo que hay es que hay que clasificar muy bien los tumores, que es de lo piso o que es de la asla menor de los esfenoides, porque estos no se consigue atacar la base completamente del inicio. Los tumores del piso anterior se consigue atacar la base y coagular la dura madre, como dice Juan. Se consigue controlar muy bien el sangrado de estos tumores. Una cosa que se confunde muchas veces es que hay muchos tumores muy grandes de la región anterior frontal que no son de la base y que son de la dura madre de la línea media. Estos tumores son nutridos posteriormente por ramos de la cerebral anterior. Estos nosotros hacemos embolización muchas veces, pero los que son de la base casi nunca los hacemos la embolización, porque la embolización los torna más firmes, más duros, más difíciles de resecar que cuando son más tranquilos. Muchas gracias, Felipe. El doctor Natal tiene una pregunta para ambos. Dice, a diferencia del problema principal de los abordajes endoscópicos, que son las fístulas, en el caso de los abordajes transcraneales es el deterioro visual postoperatorio. ¿Recomiendan la descompresión temprana del nervio óptico antes que atacar el tumor? El abordaje principal son las fístulas en que el abordaje transcraneal del deterioro visual. Yo no creo que abordar anteriormente, porque si uno, como Juan habló, si uno entra en lo cráneo y empieza por intentar a encontrar el nervio óptico que está desplazado, que está tenso, que está presionado por tumor, es muy difícil separar el tumor de la vía óptica en estas condiciones. Entonces nosotros siempre comenzamos por un debulking de la base y va dejando el tumor caer por sí para adentro y va relajamiento de la vía óptica, y generalmente la vía óptica es la última cosa a hacernos en términos de descompresión y de remoción de los chicos fragmentos que fican adheridos a la aracnoides del nervio óptico. No sé si respondí a la pregunta. Yo concuerdo con el doctor Alencastro. Hacer la descompresión del nervio óptico cuando tratamos una lesión que es lo suficientemente grande para condicionar una compresión importante o un encasillamiento o pseudo encasillamiento del nervio óptico, cuando lo hacemos por la ruta transcraneal, hacemos la descompresión ósea, y entonces quitamos la clinoides anterior y hacemos el destechamiento del conducto óptico en forma epidural para lograr tanto la devascularización de la meninga orbitaria como de las posteriores. Ahora, por la ruta endonasal endoscópica, también podemos hacer la descompresión de la porción intracanalicular del nervio óptico en forma incluso bilateral, pero intentar, como dice la pregunta, una descompresión directa del tumor en esa región, yo creo que no es lo aconsejable. Concuerdo con Luis Alencastro en que hay que hacer una descompresión intratumoral, hacer suave el tumor y de esta forma relajar todo el campo quirúrgico, y entonces continuar con la disección fina
que se requiere en los estadios finales de la disección, ¿no? Que es separar los nervios ópticos, separar el tejido encefálico, en el caso de los meningiomas más anteriores, o la preservación del infundíbulo pituitario. ¿Sí? Quisiera agregar un poco el comentario acerca de la embolización. Bueno, como terapista endovascular y egresado de la Escuela del Hospital Juárez, quiero puntualizar que si se hace una muy buena, dentro de los puntos claves para hacer la embolización, primero que nada, es identificar la ausencia de anastomosis intra y extracraneanas, sobre todo porque la experiencia de embolización que más hemos hecho y hemos visto mejores resultados ha sido con el uso de microesferas. El protocolo que nosotros hemos utilizado ha sido con microesferas en tamaño creciente. Primero empezamos con microesferas de 40 a 100 micras, posteriormente 200 a 100 a 300 y posteriormente 500 a 700 micras para ir haciendo una compactación de las microesferas en el lecho tumoral. Y hemos esperado hasta entre 5 a 8 días para poder operar a estos pacientes con tumores gigantes y nos encontramos con una lesión prácticamente aspirable como la consistencia de la pasta de dientes. Pienso que sería una muy buena alternativa combinar resultados, incrementar experiencia en cuanto a la embolización, porque definitivamente hace muy asequible estos procedimientos y es más reproducible en diferentes zonas del mundo. Quisiera agregar ahorita la pregunta muy al principio del foro. El doctor Juan Miguel Alemán preguntaba acerca de la experiencia en relación a los abordajes endoscópicos en malformaciones del piso anterior, como encefaloceles o etcétera. ¿Algún comentario? Aquí en el instituto sí existe experiencia en tratamiento de encefaloceles o mucoceles, por tratamiento de endonasal endoscópico, siempre y cuando las condiciones anatómicas permitan un tratamiento adecuado de la lesión. Habitualmente lo realiza el doctor Alfredo Vega o lo realizaba la doctora Palma aquí en el instituto y los resultados quirúrgicos son satisfactorios. Obviamente haciendo una reconstrucción apropiada para evitar una fístula del líquido esofágico. Perfecto, concuerdo contigo, Juan. No tengo nada a acrescentar. Ok, tenemos aquí otra pregunta, dice, ¿qué experiencia se tiene al respecto de abordaje transcraneano endoscópicamente asistido? Sí, esa es una pregunta muy buena. Yo pienso que es una modalidad muy poco subutilizada. Muchas veces, sea para aclipaje de aneurismas, que no es el tema de la presentación, más principalmente para tumores, cuando se hace un abordaje transcraneana, sea bifrontal o unilateral, como nosotros hacemos supraorbitaria. Es muy interesante después de la cirugía, después de la resección macroscópica, digamos, de esta forma, se colocar un endoscopio de 0 o de 30 grados para mirar para la porción proximal, por ejemplo, del canal óptico. Más de una vez, mucho más de una vez, nosotros logramos encontrar tumor, pedazos pequeñitos de tumor que están allá y que pueden crecer y traer problemas para el paciente en el futuro. Entonces, nosotros podemos usar instrumentos adecuados o ampliar la abertura del hueso para remover los pedazos ticos de tumor. Entonces, la endoscopia es muy útil para combinar con la abordaje transcraniana. Lo que pasa es que muchas veces, si el endoscopio no está pronto encima de la mesa cirúrgica, en esta hora nosotros no usamos. Entonces, nosotros tenemos lo hábito de, cuando empezamos la cirugía con el microscopio, el endoscopio ya está pronto para uso por sobre el paciente, para que a cualquier momento podemos poner el endoscopio y hacer resecciones adicionales. Es muy interesante y tengo certeza que es una modalidad subutilizada. Ahora, complementando lo que comenta el doctor Castro, al principio de las técnicas endoscópicas, el profesor Pernesky, en Mainz, en Alemania, empleaba la asistencia endoscópica para el tratamiento precisamente de
aneurismas intracraneanos o para el tratamiento de lesiones tumorales. Existía en ese entonces un hipofisioscopio, que era un endoscopio muy pequeño en forma de bayoneta que metíamos en el abordaje microscópico transnasal, entrando el microscopio y el endoscopio, el hipofisioscopio como un aditivo para la presentación. Después estas técnicas fueron avanzando, se hicieron los endoscopios con cabezales angulados para permitir un manejo adecuado dentro del corredor cisternal. Y como comenta el doctor Alencastro, está subutilizado. Creo que es una técnica que podríamos emplear mucho más ampliamente en casos tumorales, vasculares, en donde la visión axial del microscopio no es la suficiente para ver esos pequeños rincones en donde puede existir aneurisma residual, un resto de tumor, el manejo de la porción medial del conducto óptico en el caso de meningiomas de tubérculo celular. Y ahora con el Pentero 900, con el Kinevo, perdón, con el Kinevo, el Kivo, pues ya lo tenemos prácticamente disponible. Solo es meterlo al campo quirúrgico. Entonces creo que se van ampliando las posibilidades de tener dentro del arsenal todo lo necesario. Y como comenta el doctor Alencastro, muchas de las veces, y eso también nos ha pasado a nosotros, cuando no está preparado el endoscopio al principio de la cirugía, decimos, no, ya, déjalo así, nos vamos directo con el niño. Pero si lo tenemos preparado, entonces, o tenemos un Kivo en el Kinevo, pues lo único que tenemos que hacer es hacer así, y entonces meterlo y poder hacer un tratamiento más integral, ¿no? Pregunta en el foro acerca de ¿utilizan algún criterio para emplear un drenaje subaracnoideo posoperatorio después de una cirugía de fosa anterior? Esta es una pregunta que se discute mucho. Yo creo que por la vía intracraniana cada vez menos se usa la drenaje. No se discute mucho sobre la necesidad de la drenaje subaracnoidea para lo postoperatorio. La discusión mayor está en los abordajes por vía endoscópica endonasal. La misma discusión que se hace para los tumores hipofisarios con extensión supracelular. Nosotros no tenemos el hábito de hacer la colocación de un drenaje subaracnoideo. Nosotros preferimos hacer solamente el cerramiento en múltiples camadas con retallo pediculado con muchas veces como se llama, un balón de sustentación, porque cada vez más se ve problemas con el uso de los drenos. Se sabe que la taja de meningitis está muy asociada al uso del dreno lombar. Entonces, muy raramente hoy nosotros usamos drenos lombares. Otra cosa que pasa es que nosotros no tenemos más lo pensamiento, entre comas, mágico, de que una fístula postoperatoria que el paciente salió bien y acontece una fístula, puedes usar acetazolamida, puedes colocar un dreno lombar y se fica 3, 4, 5 días en la UTI tentando cosas, cuando lo mejor es pegar al paciente en lo mismo momento, llevar para el bloque cirúrgico y corregir la fístula licórica y sin necesidad de colocar un dreno lombar. No sé qué piensa Juan, pero nosotros utilizamos muy raramente los drenajes subaracnoideos los días de hoy. Nosotros al principio, cuando hacemos abordajes endonasales endoscópicos y tenemos una fístula transoperatoria en adenomas de hipófisis, inmediatamente colocábamos el drenaje subaracnoideo lumbar. Sin embargo, hicimos un estudio en el cual identificamos que 28 pacientes de los 28 que habíamos colocado drenaje subaracnoideo, todos tenían infección. Entonces abandonamos esta técnica e incluso para el tratamiento de la fístula postoperatoria preferimos mejor hacer una exploración quirúrgica endoscópica antes que colocar un drenaje subaracnoideo y reservarlo solo para algunos casos muy selectos. Ahora, para el tratamiento de lesiones de la ruta transcraneal, tumores gigantes del piso inferior en los cuales hacemos un abordaje transvasal, yo sí me hice adicto al empleo del drenaje subaracnoideo lumbar, poder relajar el encéfalo y poder manipular el tumor en forma adecuada
dado que muchas de las veces el tamaño del tumor no permite el acceso a las cisternas basales para drenar líquido cefalorraquídeo. El doctor Christopher Valencia, el doctor Aguiluz, recordarán múltiples ocasiones donde fueron sometidos a una invitación a colocar el drenaje subaracnoideo en forma temprana, precisamente para lograr la relajación del encéfalo. Pero en los casos en los cuales anticipamos que sí tenemos acceso a las cisternas, evitamos el uso del drenaje subaracnoideo. Pregunta aquí, por ejemplo, dice que si consideramos que el manejo endonasal endoscópico debe de continuar considerándose de mínima invasión. Todos los procedimientos neuroquirúrgicos tienen que ser de mínima invasión. Y la mínima invasión consiste, y esto en algún prefacio del libro de Drake, el profesor Yashar Gil comenta, la craniotomía debe ser tan grande como sea necesario, tan pequeña como sea posible y estéticamente aceptable. Y esta craniotomía puede ser dorsolateral, puede ser endonasal endoscópica. Lo importante es que no importa qué tipo de colgajo hagamos, qué tipo de remoción nos hagamos, siempre y cuando preservemos nervios, arterias, venas y tejido cerebral. Entonces, si cualquiera de las dos técnicas no cumple con esos requisitos, va a ser una técnica de máxima invasión. El concepto de craniotomía grande, máxima invasiva, craniotomía endonasal mínima invasiva, yo creo que no forma parte del repertorio actualmente, ¿no? O sea, creo que actualmente un procedimiento quirúrgico que no se considere de mínima invasión para el tejido encefálico, nervios, arterias y venas, es un procedimiento que no se debe de hacer, ¿no? Sí, concuerdo completamente, porque hay un ditado que dice que la cirugía mínima invasiva puede ser máximamente destructiva. Entonces, es un concepto que no cabe más. Yo creo que en los días de hoy llamar de algo mínimamente invasivo es algo, especialmente en cirugía intracraniana, es complicado, complejo. Hay una pregunta sobre que doctor Rui, que lo hice sobre meningiomas del tubérculo cerebral cuando se envolven ambas las carótidas. Si siempre prefiero la abordaje intracraniana. Sí, yo tengo en mis manos mucho más destreza en hacer la liberación de un tumor que está encubriendo la carótida, de hacerlo por vía transcraniana, do que con instrumentos más longos y con una manipulación más apertada que se hace por vía endonasal. Yo soy un entusiasta, doctor Juan conoce, yo soy un entusiasta de mi padre hace endoscopía endonasal desde el año 2000 o 99, pero para cuando hay enclausuramiento o de nervios o de carótidas, prefiero siempre la vía intracraniana. No sé, Juan, ¿usted? Sí, claro. Lo platicamos al principio, el involucro arterial es importante de analizarlo en el periodo preoperatorio, precisamente para que haya una ruta o un corredor quirúrgico apropiado. Aquellos pacientes que tienen un encasillamiento arterial, preferimos la ruta transcraniana si este encasillamiento es completamente circunferencial. Muchas de las ocasiones lo que observamos, también es cierto, es que al hacer la descompresión intratumoral, entonces vemos que realmente no son encasillamientos de la arteria, sino que son descomprimientos que presenta el tumor, y al liberar esa presión podemos disecarlo en forma apropiada. Cuando el encasillamiento es circunferencial, yo creo que es indicativo 100% de una descompresión transcraniana, ¿no? ¿Puedo hacerles una pregunta a los dos? Sí, por favor. La primera es, con motivo de la pandemia, algunas asociaciones neuroquirúrgicas han puesto en sus guías el tratar de hacer la menor cantidad de abordajes, tanto orales como transnasales, por el riesgo de contagio, y saber si eso está cambiando en este momento de la pandemia sus conductas quirúrgicas. Y la segunda es si tenemos un tumor similar, ideal para ambos accesos, a un tumor del tubérculo metiéndose a la silla, muy de pechito, tanto para endoscopía, así como dijo Alencastro, como para un abordaje subfrontal. Mi pregunta es, desde el punto de vista de costo-beneficio, hablando de ese tema, porque en la salud pública de las instituciones cada vez se vuelve más importante esa relación de costo-beneficio,
qué es preferible para los sistemas de salud. En relación a la última pregunta, que es en relación de lo costeo, yo creo que el costo de hacer por vía endonasal o por vía transcraniana no es tan diferente si el hospital tiene los recursos para hacer ambos. Es muy similar, porque el tiempo que se queda en la unidad de UTI es prácticamente lo mismo, el hospital también. Yo creo que la disponibilidad de material quirúrgico para hacer por vía intracraniana, que es lo mismo que usamos para aneurismas, que es lo mismo que usamos para todos los otros tumores, esto sí es un costo que acaba por favorecer la abordaje transcraniana, en mi opinión. En relación a pandemia, nosotros no tenemos cambiado la indicación cirúrgica, porque si yo creo que un tumor es mejor por la vía endonasal, por ejemplo, un adenoma, yo continúo pensando que es mejor por la vía intracraniana. Yo creo que yo no voy a hacer lo mismo beneficio para el paciente haciendo por una vía transcraniana. Entonces, lo que nos tenemos hecho en los últimos tiempos es un tumor que puede esperar un poquito más, darnos un poco más de tiempo y tratarlo después, sí, ok, esperamos. Si es un tumor que no podemos esperar, nuestro hospital está usando una sala que tiene vácuo para reducir la dispersión de partículas y toda paramentación que es necesaria, la máscara, el protector, las técnicas de remoción del equipaje, pero no creo que sea una buena idea cambiar de una técnica para otra. Si estás convencido, pienso que tiene que pensar como si no hubiera la pandemia para elegir la vía y después hace lo que tiene que hacer para protegerlo. Sí, nosotros tomamos la política de no abordajes endonasales endoscópicos durante estos tiempos. ¿Por qué? La exposición al personal es altísima. Hubo algunos casos reportados inicialmente en China, en donde el total del personal que entró a la sala donde se estaba interviniendo un paciente con COVID por una ruta endonasal endoscópica, los 14 participantes terminaron infectados. Entonces, nuestra recomendación es, actualmente, en el caso de pacientes que podrían ser susceptibles de un tratamiento por la ruta endonasal endoscópica, se suspendan y se opte por una ruta real. Ahora, realmente son pocos los casos. ¿Quién va a requerir una cirugía de urgencia? Apoplejía pituitaria. Perfecto. Los personales lo permiten. Igual se puede hacer una descompresión perfecta de la vía visual con un abordaje transiliar, miniterional o alguna variante, y no exponer al personal al alto riesgo que representa una ruta endonasal endoscópica con la generación de aerosoles. Han recomendado mucho limitar el uso del coagulador monopolar. Hay incluso quien le conecta un aspirador para evitar los aerosoles y obviamente entrar con todo el equipo disponible. Ahora, hay que ser honestos, en muchos hospitales no se cuenta con el equipo necesario para operar este tipo de pacientes. Incluso un hematoma subdural puede ser una fuente de contagio para cualquier cirujano. O sea, no tiene que ser un abordaje endonasal. Pero creo que en estos tiempos debemos de considerar a cualquier paciente sospechoso hasta no demostrar lo contrario. La política que estamos siguiendo nosotros es la realización de una tomografía de tórax con valoración por neuroimagen en neuroinfectología, un cuestionario respiratorio, y con ello valorar el riesgo. Pero ello no significa que no se implementen toda la serie de medidas transoperatorias, ¿no? Intubación con caja de acrílico, videolaringoscopía, secuencias de intubación rápida para minimizar la exposición y el atuendo completo para los cirujanos. Gogles, careta, traje Tyvek y la máscara N95, ¿no? Sí. Días de protección, a pesar de todos los test, todo en el mejor lugar del mundo. Hasta el día de hoy llevamos cerca de 13 o 14 neurocirujanos fallecidos. Hoy falleció un colombiano, antier falleció un mexicano y 2 rusos. O sea,
La cosa está seria y por eso es que esa pregunta tiene Perfecto. mucha importancia. Reitero, esas fueron indicaciones de la AANS y también de las guías de nuestra sociedad de tratar de ser muy prudentes por el momento, obviamente con todas las medidas, pero las cosas transnasal, si no tienes una prueba de COVID, es un riesgo mortal. Concuerdo, Gracias. concuerdo. Gracias. Doctor Soriano, esta es una cosa que nosotros tenemos hecho en muchos casos, mismo que no son transnasales, es si hay a la mínima suspición del COVID, hacer los testes de forma preoperatoria, los testes rápido, o mismo IgG o IgM para ver si el paciente está apto o no a hacer el procedimiento cirúrgico. Muy importante. La pregunta es de Sergio René Martínez. ¿Cómo detectar el implante del tumor y qué pacientes con recidiva de meningioma son enviados a radiocirugía adyuvante? Ok. Debemos considerar el tumor y la cola dural, típica de los meningiomas. Esta es la que nos va a definir qué tipo de acceso quirúrgico se debe de realizar. Ahora, si nosotros elegimos cualquiera de las rutas, es porque vamos a lograr un Simpson 1 con la remoción completa del implante. Entonces, no en todos los casos es posible, eso es cierto. Aquellos pacientes que presentan un compromiso circunferencial del conducto óptico, de la madre del conducto óptico, muchas de las veces es difícil, incluso con cualquiera de las dos técnicas, lograr la remoción total del tumor. ¿Cuándo mandarlos a radiocirugía? Es importante aquí el análisis posoperatorio del tumor. ¿Cuál es el KI67 del paciente? ¿Cuáles son las características histopatológicas? ¿Es grado 1, es grado 2 o alguna otra variante? Y dependiendo de ello, sopesar el riesgo-beneficio. Si nosotros hacemos un Simpson 4, porque las condiciones del paciente no son las adecuadas, porque la invasión topográfica no permite una total resección del tumor, entonces valoraríamos durante el procedimiento transoperatorio tratar de alejar el tumor de las estructuras de riesgo, en este caso los nervios ópticos o el árbol vascular anterior, y entonces dejar alguna porción de tumor para ser sometido a tratamiento por radiocirugía. Creo que el doctor Sergio Moreno andaba por aquí en la sesión, quizá a lo mejor él nos pueda ampliar un poquito más sobre sus criterios con respecto a aquellos que van a radiocirugía. No sé, Luis. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que es muy, muy importante considerar lo que se quedó de tumor. O lo que se ve muchas veces es que son muchas veces tumores con crecimiento muy, muy lento. Si tengo un paciente con un 70 años, por ejemplo, que quito casi todo el tumor y se queda un pedacito junto al nervio óptico, yo voy a observar solamente. Yo no voy a irradiar un paciente próximo al nervio óptico. Entonces, yo creo que considerar la radiación son muchas las variables y tiene que ser considerada caso a caso, porque un meningioma con comportamiento biológico muy bueno puede crecer milímetros al año o menos lo que eso, y simplemente no va a incomodar el resto de la vida del paciente. Entonces, no hay por qué someterlo a la radiación. Yo no tengo nada contra la radiación. Yo creo que muchas veces es muy, muy útil, pero hay que observar. Pero si hay un tumor muy agresivo y que el resto del tumor que se quedó es considerable, muchas veces no hay que esperar, se irradia de pronto. Pero yo creo que la mayoría de las veces la radiación será una excepción. Perfecto. No nos queda más que agradecer a ambos por excelentes presentaciones. Sin duda alguna lo que nos han aportado el día de hoy enriquece mucho la idea que tenemos de este tipo de lesiones para quien de alguna forma tenga mayor inclinación y habilidad, también hay que decirlo, hacia la vía endoscópica o microquirúrgica. Creo que nos da un amplio panorama para mejorar siempre el criterio en la selección de abordajes. Doctor Juan Luis Gómez Amador, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos. Luis Felipe, mais uma vez, muito obrigado lá no Brasil, y al doctor Soriano igualmente, Muito obrigado, Arturo, por habernos acompañado en toda esta sesión. Igualmente el doctor Gardea, y le cedo la palabra al doctor Luis Ordóñez para comentarios finales. Que ha cumplido todos los objetivos trazados. Les damos las gracias por habernos acompañado,
creo que salimos después de esta reunión con comentarios muy puntuales en relación a las estrategias que podemos llevar a cabo en nuestras instituciones de trabajo en relación a tumores del piso anterior. Sin lugar a duda, felicitarlos por el excelente nivel técnico, quirúrgico, y sobre todo pues la disponibilidad y ese empeño por dejarnos algo de enseñanza. Les doy muchas las gracias a nombre de todo el comité organizador. Doctor Soriano, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con nosotros. Quisiera pues simplemente dejar las últimas palabras al doctor Soriano para que se alcance a despedirse de todos nosotros, y nos vamos a seguir viendo en las próximas reuniones. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y saludos desde Chihuahua. Definitivamente no solo se cumplieron las expectativas, sino fueron rebasadas. Me encantó lo metódico de las charlas. Creo que a todo el mundo nos quedó claro muy puntualmente cuáles son las indicaciones para uno, para otro, para una combinación de ambos. Las preguntas muy interesantes, y no me queda más que felicitarlos. Luis Felipe, con mucho cariño desde México. Juan Luis, ya sabes que eres muy querido por todos nosotros, así que ojalá que todo el mundo hayan disfrutado igual que yo, y les mando un abrazo fuerte y bendiciones para todos en sus casas, con sus familias. Muchas gracias, doctor Soriano. Muchas gracias. Olvidé decir que el gran esfuerzo de Luis y de Muñoz es encomiable, y por favor sigan adelante porque es lo que necesitamos en la sociedad.